Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la sesión número 8 de Sistemas de la Información Financiera. Nos quedamos picados ahorita con lo que nos decía Ale Ramírez. En efecto, empresas muy grandes, como lo es Volaris, de repente contratan por outsourcing. Y esto, bueno, no necesariamente es bueno para las personas, ya que no tienen antigüedad y entonces no generan prestaciones sociales como es IMSS o en su caso ISSSTE. Yo alguna vez trabajé en el ayuntamiento, bueno, el gobierno, bueno, en el ayuntamiento de Zapopan, porque sí fue en el ayuntamiento en sala de regidores. A mí me daban contratos incluso cada mes o cada 3 meses, precisamente para eso, para que no generara antigüedad. Me corrían cada mes o cada 3 meses y renovaba contratos. No tuve seguro social, no tuve IMSS por esos años, estaba muy chavo, no me importaba, pero luego te das cuenta de que eso pues, también pues, importa, ¿no? Para tu futuro, para tu previsión, para tu seguridad social. También vemos que va a haber, con este tema del coronavirus y la pandemia, va a haber un cambio también para las empresas en el tema de los contratos que tal vez vayan a ser más temporales, porque no sabemos a corto plazo y a mediano cómo vaya a estar la situación y si las contrataciones vayan a ser posible hacerlas como muy a largo plazo. Ahorita voy con Lili porque había levantado la mano desde la vez pasada, pero no pudimos como continuar con eso. Y sí es importante tomar en cuenta que bueno, no sabemos exactamente en dónde estamos parados y sí es muy importante este tema, ¿no? De ver pues, los beneficios, pero también las desventajas y que el capital humano es sumamente importante. Lili, adelante, por favor. Sí, pues era lo que iba a comentar, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en el ramo en el que estoy, que es educación, no se toma en cuenta esa parte del humanismo, ¿no? Y lo veo simplemente en algunas instituciones que es de preescolares o lo que es nivel básico, en el cual pues los pagos son muy reducidos, o sea, es pago mínimo y pues realmente la chamba pues es mucha. Entonces es esa parte de que pues no se está como contemplando mucho lo que es esta parte de pues cuidar al personal, y es mucho que hay mucha rotación de docencia. En cualquier institución hay mucha rotación de docencia y es parte de lo mismo, ¿no? De que pues si no tienen los beneficios o ahora sí pues los cuidados que necesita un colaborador, pues obviamente se va a salir. Y de igual forma, conozco una empresa ya en mi rancho que se dedica a lo que es la limpieza y todo, y contratan puro personal de la tercera edad, ¿no? Y es por outsourcing. Y viene esa parte de que no generan, pues, antigüedad, y pues obviamente como ya son personas de la tercera edad, pues son más gastos y pues necesitan más cosas. Entonces, eso les permite que pues no, a la empresa no le genere tantos costos y pues estén cubriendo pues las necesidades empresariales, pero pues no están cuidando al personal, como se dice. Pues sí, así es también de repente con algunas instituciones, no sé, con docentes de posgrados, ¿no? Y también pasa, etcétera. En fin, no es cierto. Va a quedar todo grabado. Es que sí es muy Usted también tiene educación pero hay básica. algunas instituciones en las que sucede, no en todas. Yo no dije que en algunas instituciones. Roger, adelante, por favor. Teacher, aquí en URRA están corriendo mucho personal, específicamente a la gente que es de una edad muy avanzada, gente que tiene de 25 a 30 años trabajando en URRA. No sé si usted sepa o alguien del grupo sepa si el derecho laboral haya cambiado porque lo están liquidando con muy poquito dinero. Intentan demandar y no pueden ganar las demandas. Bueno, o sea, bueno, si me agarras como un poquito en curva porque sí tendríamos que revisar cómo se hace la contratación, bajo qué términos. Aquí más bien
Jess y Lili son más expertas como en ese tema, podría atreverme a decir, y me hicieron cara de, no, profe, no sé. Pero Stephanie levantó la mano. Fanny, adelante. No, yo tampoco se desconozco, pero también lo he visto mucho y no sé, también me había preguntado si quizás con todo esto de la contingencia y todo lo que ha pasado, con eso se estén como escudando, respaldando con alguna ley o algo que haya nuevo, para, pues no, como justificación de no liquidar bien, o no sé. Exacto. No, desgraciadamente, también hay que entender las dos partes. Aquí sí me tengo que poner como del lado de las dos partes, porque, a ver, se trabó un poquito mi computadora, denme un segundito, porque no los puedo ver. Me tengo que poner de las dos partes, ¿no? O sea, sí tenemos que entender que... Aquí está. Tenemos que entender la siguiente situación. El gobierno de México no declaró una contingencia sanitaria, lo cual no le permite a las empresas una situación que hubiera sido favorable tanto para las empresas como para los empleados, que es pagar el salario mínimo durante la situación en la que no laboraran y además tener prestaciones, más bien una situación de pago de impuestos disminuida cuando no estuvieran laborando. Lo único que se hizo fue declarar una emergencia sanitaria o viceversa. Perdón si no estoy diciendo los términos correctos de contingencia o emergencia, ¿no? Creo que más bien se declaró emergencia y se tenía que haber declarado contingencia o al revés. Alberto, ¿cómo fue? Se tenía que haber declarado como una contingencia sanitaria, pero solamente se declaró la emergencia. Es por eso que artículos de la ley que avalaban como el despido de personal y todo eso no quedan aplicables, simplemente se hicieron algunos ajustes. Exactamente, entonces también las empresas quedan en un punto en el que no se les permite a las empresas realizar ningún tipo de cambios y obviamente las empresas quedan sin ningún tipo de soporte financiero, deben de seguir pagando todos los impuestos porque no ha habido ningún tipo de reducción ni de apoyo financiero al respecto, de apoyo fiscal, no voy a hablar de los apoyos financieros, no ha habido ningún tipo de apoyo fiscal y entonces a la hora de hacer un despido o una reducción de personal, se debe hacer de la manera tradicional. Esto que implica una liquidación con los 3 meses, etcétera, ¿no? Que ya tampoco me voy a meter en los temas de recursos humanos porque su maestra Lili me va a regañar. Entonces, porque ya me estoy metiendo mucho en temas de recursos humanos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el punto es que las empresas sí tienen que llegar como a un acuerdo con sus colaboradores a decirles, a ver, ¿qué hago? O te pago menos estos meses y continuamos la empresa, o te pago pues completo tal vez este mes, pero desaparece la empresa en 1 o 2 meses y entonces pues ni tú ni yo nos quedamos con empresas. Y no es porque el dueño vaya a estar nadando en una piscina de billetes y no le pague al trabajador, porque entendamos que una cosa es la empresa y otra cosa es el dinero del dueño de la empresa. Y no tiene la obligación el dueño o la dueña de la empresa de tener que tomar de su dinero para que subsista la empresa. Ya es una decisión personal, ¿no? Porque hubo mucho juicio ante las personas que tenían dinero, que porque no lo metían a las empresas. ¿Ok? Eso sí lo tenemos que entender muy bien, y más ustedes como alta dirección. ¿No? Ese juicio es un juicio totalmente moral. Si una persona decide apoyar a sus trabajadores de esa manera, que bueno, pero no sabemos la situación personal de cada jefe o jefa
o director o directora o dueño o dueña de las empresas y las obligaciones que tenga fuera de las empresas. No sabemos si apoya X cantidad de albergues, si apoya X cantidad de familias o si tiene X cantidad de gastos. Y eso es muy aparte de la empresa. Y si la empresa no está produciendo, no hay manera en que la empresa entonces pague estos gastos. Entonces entiendo, voy contigo Alberto, entiendo que Grupo Urrea, pues tal vez se le han disminuido las ventas, ¿no? Como en muchos sectores se les han disminuido. Y desgraciadamente algún personal tuvo que ser despedido. Y desgraciadamente han sido las personas mayores, híjole, siendo ahora sí muy frío con el tema de finanzas, pues ahí ahora tocó que pues tocaron ellos, ¿no? Por un análisis que se hizo fríamente, ¿no? Se tenían que ir algunas personas y tocaron ahí ellos o ellas. Que si ganaron o no las demandas, bueno, pues no sé exactamente qué es lo que se estaba demandando, porque si se hizo un despido, pero se les pagó la indemnización y se les pagó todo, pues no había que demandar, ¿me explico? O sea, hay un despido injustificado, pero al menos que sea un tema de discriminación o algo así, no sé exactamente si había algo que demandar. Mandaron que la liquidación fue muy poca. Ok. Digo, ya sería como un tema ahora sí que muy jurídico, ¿no? Y ya saben que trato de meterme en lo más jurídico que se puede, pero no meternos como tan jurídico. Pero sí, Roger, pues no podría ya como responder específicamente como cada caso. Alberto, adelante, por favor. Por ejemplo, en la empresa, acá donde laboro, se va haciendo un acúmulo de bolsa por la educación financiera que han tenido a lo largo de este tiempo. Se va haciendo un cúmulo que se va, como todo ese tanto dinero que es, de todo lo que se tiene que repartir del ingreso, se va eso como a una bolsa de, se puede decir como de ahorro, que es justamente para este tipo de situaciones, que hay que cerrar la planta por algo, etcétera. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, esa bolsa que teníamos acumulada tiene como la solvencia de 3 a 4 meses máximo. De ahí en más, pues ya tendríamos que tomar como otras acciones. Si no hay ingresos como tal o los ingresos no son iguales, aún así hay como otras estrategias que se tomaron en cuenta que gracias a todas las reformas que se hicieron, actualizaciones entre los grupos de empresarios privados junto con el gobierno para hacer como un apoyo durante esta emergencia sanitaria. Entonces, eso ayudó mucho para subtraer, como quien dice, del ingreso lo que se correspondía, que era lo del salario mínimo como se había acordado con gobierno y todo lo demás, más de esa bolsa que tenemos, se está como agarrando un complemento que es un bono de productividad, que es como se maneja, pero es para complementar el salario de las personas. Entonces, es como una estrategia ahí de finanzas y fiscal que nos ha ayudado como a soportar. Digo, al fin y al cabo, como todo el peso, toda la carga ahorita la traemos nosotros en la parte comercial y de dirección, porque es buscar de dónde más sacar porque pues esto cada vez se extiende más. Claro. Entonces, es buscar dónde más y de qué otra manera buscar estrategias para poder solventar o al menos mantener esa bolsa, pues infladita, ¿no? Porque si no, todos nos vamos al carajo. Entonces, sí, ahorita estamos como que buscando aquí y allá. Afortunadamente hay como la parte de las exportaciones que ya está haciendo como un poquito más, se está abriendo un poco más y ahorita creo es en el mercado donde hemos tenido un poco más de contacto actualmente. ¿En UTEF? No, en el mercado. Dijo mercado. En el mercado. ¿Pero de exportaciones de UTEF? No. ¿Quién dijo UTEF? No. Alberto, ¿no me dijiste que trabajabas en la dirección de UTEF? No.
La dirección. Lili trabaja en UTEC. Nexco. Lili trabaja en Nexco. Yo acá trabajo en un grupo que son varias empresas. Manufactura, asesoría Ya, perdón, ya. veterinaria. Ya. Tenía, o sea, se movió la grafiquita. Ok. Muy bien. No, pues es un excelente ejemplo y pues qué buena práctica que se esté realizando al respecto por ahí pues en la empresa donde laboras, ¿no? O sea, sí es como algo que les ha ayudado, ¿no? Me imagino para todos ustedes. Sí, pues porque, por ejemplo, tenemos las personas que son vulnerables, pues no se están presentando, que son personas de producción y todo lo demás, no se están presentando a trabajar más, sus ingresos están siendo... Ahí también se habló con ellos como estrategias de, ¿sabes qué? Te tocan tantos días de vacaciones, toma tus vacaciones para justificar con esta parte. Algunos así lo están tomando también como, bueno, págame mis vacaciones, que ya se iban a culminar, y también es algo pues que se va como soportando. Digo, se aprende algo, sí. Claro, súper bien. Muy bien, pues vamos ahora a pasar a justo en esto, a entender un poquito lo que habíamos visto de la Ley Federal del Trabajo. No me gustaría cerrar como nada más con lo que vieron y ya. Entonces, vamos a repasar este tema porque me parece como muy importante, ¿no? Y digo, yo sé que tienen la mano levantada Jessy y Alberto. Jessy, ¿quieres agregar todavía algo? No, ya, es que si no nos vamos a adentrar y no. Sí, digo, yo sé que es parte de lo mismo y podemos como, pero vamos como para avanzar un poquito más, ¿les parece? A ver como un poquito de la Ley Federal del Trabajo. ¿Me ayudarías a leer, por favor, Jessy? Sí. Ley Federal del Trabajo. En México, la lucha del trabajador cristalizó sus derechos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El constituyente estableció en el artículo 123 los derechos básicos de los trabajadores que se reglamentaron en la moderna Ley Federal del Trabajo. Continúa, por favor. El trabajo está reglamentado en la ley que establece los derechos de los ciudadanos, que se compone por dos partes, empleado y empleador. Contiene derechos y obligaciones que se tiene como trabajador y como patrón. Roger. Okay. El trabajo debe presentar la aplicación del respeto a las libertades y dignidad de quien lo realiza. Debe efectuarse en las condiciones que garanticen la vida, salud y un nivel económico del trabajador y su familia. Continúa. La Ley Federal del Trabajo norma las relaciones laborales entre el patrón y el empleado. Contiene disposiciones legales que protegen las garantías individuales de los trabajadores. Contiene la parte sustantiva y objetiva del derecho laboral. Muy bien. La Ley Federal del Trabajo, entonces, establece el vínculo entre el patrón, el trabajador y, pues, el trabajo, ¿no? O sea, ahí van como las tres. ¿Me ayudarías a leer, por favor, ahora, Ale Torres? Sí, claro. Las relaciones entre patrón y trabajador se debe especificar qué tiene que hacer el trabajador, cuáles son los derechos de los que goza, protege garantías constitucionales de hombre, establece la no distinción de trabajador. Del hombre y la mujer, ¿ok? Protege garantías constitucionales del hombre y la mujer. Así es. Establece la no distinción de trabajador por raza, sexo, edad, religión, ideología política y condiciones sociales. Y hoy que estamos en
en el mes del orgullo, pues tampoco debe de establecer distinción por Orientación. Gustos. orientación sexual. Muy bien. Adelante, por favor, Ale. Claro. El concepto fundamental de la ley del trabajo, el trabajo se considera como un derecho y un deber El social. concepto fundamental de la ley Perdón. es el trabajo. El concepto fundamental de la ley es el trabajo. El trabajo se considera como un derecho y un deber social que exige respeto por la libertad y la dignidad del trabajador y asegura salud y nivel socioeconómico educado para él y su familia. Adecuado, No. perdón. Adecuado para él y su familia. Te voy a poner como Roger, ¿eh? Muy A bien. ver, Póngame. ¿considera temas relativos a? Adelante, Víctor. Considera temas relativos a... Casi no te escuchas, Víctor. Considera temas relativos a relaciones individuales de trabajo, condiciones laborales, trabajo de las mujeres y menores, derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. La jornada de trabajo, relaciones colectivas del trabajo, trabajo relativo a los medios de transporte. Ok. Entonces, el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo va a establecer que el trabajo no es un artículo de comercio, debe de exigir respeto, debe de ser digno, no debe de ser discriminatorio y debe de haber capacitación al respecto. ¿Ok? ¿Qué se entiende por trabajo, Lili? Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para ejecutar la actividad. ¿Todo esto en qué artículo lo vemos? En el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Bien. Según el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón es toda persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿y qué más? La empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Ok. ¿Qué nos dice el artículo 20, Alberto? El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo es relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le da origen a la presentación de un trabajo personal subordinado o una persona mediante el pago de un salario. Alguien está soplando mucho a su micro y no me deja escuchar. ¿Sí se escuchó? Perdón. ¿Sí se escuchó? Lo vuelvo a leer. Sí. A ver, ¿y el artículo 90? El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para proveer obligatoria de los hijos. La duración de las relaciones de trabajo pueden ser para obra, tiempo determinado o tiempo indeterminado. Si el tiempo de duración del contrato no se estipula, entonces es por tiempo indeterminado. Y luego habla de la suspensión de las relaciones de trabajo. Armando, ¿me ayudas a leer, por favor? Claro, las causas de suspensión de las relaciones de trabajo están debidamente estipuladas en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. El verso 43 de la Ley Federal del Trabajo establece de manera específica cuándo surte efectos la suspensión de las relaciones de trabajo. ¿Me ayudas a leer, por favor, la rescisión de las relaciones de trabajo?
Armando, ¿también? El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo contiene las causas para la procedencia y procedimiento de la rescisión. Fanny, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Las relaciones del trabajo implican para el patrón una serie de obligaciones que se encuentran establecidas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Entre ellas, cumplir la disposición de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones. Proporcionar oportunamente a los trabajadores Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos. Fanny. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. Proporcionar el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Expedir cada 15 días, a solicitud de los trabajadores, constancias escritas del número de días trabajados y salarios percibidos. Expedir al trabajador que lo solicite constancias escritas de sus servicios. Ok, Jessie, ¿me dices por favor las obligaciones del trabajador? Sí. Son obligaciones de los trabajadores conforme al artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, entre otras. Número 1, cumplir con las normas de TV aplicables. Número 2, observar las medidas... ¿Qué es eso de TV? ¿Quién me puede decir? Es el trabajador, ¿no? ¿Qué? ¿Es el trabajador o no? Sí, me equivoqué. Ya, adelante. Cumplir con las normas de trabajador aplicables. Número 2, observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los trabajadores. ¿Continúo? Sí. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la Ley Federal del Trabajo. Deben ser proporcionadas a la importancia de los servicios, deben ser iguales para trabajos iguales y no debe establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo, religioso o doctrina política. El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador, sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que justifiquen la modificación. Ale, ¿me dices por favor de las condiciones de trabajo? Ale Ramírez. El patrón solo podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que la justifiquen. Como, por ejemplo, ahorita, ¿no?
Y bueno, para terminar la clase del día de hoy, me gustaría compartirles algo, un concepto que no habíamos visto antes, que se llama holding. ¿Alguien sabe qué es una holding? No. Bueno, no. Armando, adelante. Es una empresa que aglutina a diversas empresas en una sola razón social. Perfecto, tienes un punto de participación y lo vamos a ver de manera, pues ahora sí que muy rápida, solamente para que tengan como el concepto. Pero un holding es una organización de tipo económico integrada por diferentes empresas que garantiza el control de distintos factores comerciales dentro de un mismo sector. Roger, ¿me ayudas a leer el concepto de holding? Bueno, no. Dice, en países latinoamericanos se conoce popularmente al término holding como grupos empresariales. Es importante no confundirlo con el sistema de una franquicia con la que posee grandes diferencias, ¿ok? No es de franquicia. Holding es que tenga varias empresas. Alberto, ¿qué es un holding? Es una palabra de origen inglesa. Su significado hace referencia a una organización que controla cada una de las actividades de otras compañías por medio de algunas acciones adquiridas. Ok, muy bien. Muy bien. Víctor, ¿qué más? Este concepto consiste en conjugar las áreas de experiencia. Conjuntar las diferentes empresas en una sola, que tengan cavidad para todos los engranes y se convirtiera en una alternativa a ganar-ganar por dos razones. Los negocios tienen modelos rentables de operación, se consideran principios como el emprendimiento, responsabilidad social y sustentabilidad ambiental y social. Muy bien. Ale Ramírez, ¿cuál es la función de las holding? Holding, conocida también como gestora, es una sociedad comercial. Su principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías. La empresa principal posee el control de las subordinadas, que tienen como personalidad jurídica propia, pero no de decisión. Ok, muy bien. Jessie. Función. La forma en la que la sociedad dominante, a la que se llama holding, ejerce el control de la gestión de las sociedades dominadas es a través de la participación directa y de manera mayoritaria en sus capitales. Así es, ¿no? Por ejemplo, una holding es que tiene una empresa de chocolates, de envolturas de regalo y de dulces confitados, ¿no? Entonces, a su vez, ven cómo maneja estas tres empresas, ¿no? Es como un ejemplo. El objetivo principal del holding radica en poseer y controlar el resto de las acciones de las empresas dependientes asociadas. Al final, la sociedad matriz gestiona el capital del resto de las sociedades filiales. Para esto, pues, se necesita innovación, van por sustentabilidad y responsabilidad. Aquí vemos cómo es el modelo, gestión de la empresa con métodos sistemas centralizados, ya que evita decisiones arbitrarias y sin control de las empresas que están abajo. Al optimizar la gestión de los gastos, mejora la contabilidad y los índices de rendimientos. De ocurrir pérdidas, hay una compensación para los grupos adscritos afectados, como quien dicen, no ponen todos los huevos en una sola canasta. Y hay una disminución del riesgo económico, porque con esta estrategia ayudan a que las empresas cuentan con una estabilidad de sus actividades sin abandonar su objetivo principal por motivos financieros. Los beneficios es que pueden tener diferentes formas jurídicas. Las más utilizadas son la sociedad anónima o la sociedad limitada. ¿Ok? Y bueno, pues esto es lo que es una holding. ¿Tienen dudas al respecto?
Es solamente otra manera en la que... ¿Cuál se les ocurre? Una holding muy importante en México. Hay varias, pero una se les venga a la cabeza. Armando. Federal Express. ¿Perdón? FedEx. Ajá, a ver, adelante. Pero pues cuéntanos, pues. Ok. Bueno, FedEx es esa empresa de paquetería. Ajá. Cuenta con almacén fiscalizado dentro de la aduana y aparte provee el servicio de paquetería nacional. Órale, yo ni sabía. Incluso tiene una división de agencia de carga. Órale, yo eso no me la sabía. Yo me iba a ir por algo más así terrenal. A ver, Lili. ¿Puede ser Walmart? Pero vete más arriba. Bueno, creo que Walmart sí sería, porque a partir de Walmart vienen otras. Sí, que viene siendo lo que es Grid Value, viene siendo lo que es Bodega Aurrerá, bueno, todas las que son las marcas que va generando, que van vendiendo en los mismos centros comerciales, pero ya están haciendo sus propias marcas. Ok, bien. Punto. Jessie. Pues PepsiCo, ¿no? Que tiene un montón de empresas como la de Quaker State o Avellanas, pues Pepsi meramente, 7-Up y todo ese tipo de marcas o empresas que están... A ver, y díganme una así de las más grandes que se les ocurra de holding en México. Yo levanté la mano. A ver, Alberto. Levanté la mano. FEMSA. FEMSA. ¿Y FEMSA qué tiene? Pues un chorro de cosas. Empezó con los y... Pues, pero, por ejemplo, FEMSA también tiene ya como acciones en esta parte de Coca-Cola, de embotelladora. Tiene... ¿Qué más? O sea, también creo que está incursionando con parte de bienes raíces. O sea, está en casi todo el territorio y tiene un montón de ámbitos, o sea... Ale Ramírez, porque se nos está acabando el tiempo. También podría ser Sigma, ¿no? Sigma tiene muchas. Sigma ya es... Y para terminar, les voy a dar un ejemplo muy, muy interesante. ¿Ubican Grupo Fragua? No. Grupo Fragua es Farmacias Guadalajara, tiene su propia empresa de seguridad que solamente cuida las Farmacias Guadalajara, su propia empresa de logística, etcétera, ¿no? Y Grupo Carso, por ejemplo, etcétera, ¿no? Todas estas son